para empezar con la charla para nuestros canales. Así que, Listo. un, dos, tú empiezas hablando, saludando. Bueno, Bueno, un, dos, tres. muy buenas tardes, muy buenas noches para todos y para todas. Hoy tenemos una charla con Maggie y quien les habla, Tatiana Guerrero. Gracias por estar acá ahorita y en el futuro, a todos los que nos vean. Estas son un grupo de charlas que creo que inician muy en el 2020 en la pandemia y hoy nos vemos, estamos muy felices de compartir nuestros conocimientos. Me presento, yo soy Margarita Cucaita, pero me dicen Maggie. Soy diseñadora, soy facilitadora de conciencia, soy coach transformacional y soy empresaria de bienestar. Y Tati, dale, shoot Bueno, it. yo soy Tatiana Guerrero, soy abogada de la Jorge Tadeo Lozano. Allí conocí a Maggie hace ya varios años y estoy en quinto semestre de medicina. Sin embargo, me gustan también mucho los temas energéticos, alternativos, de energías y todas estas cosas. Hoy vamos a hablar del miedo, vamos a tener una serie de charlas conscientes acerca del cuerpo, de las emociones en el cuerpo, de toda la carga que tenemos del linaje en nuestros cuerpos, de lo que llamamos linaje, familia, todas las cargas que le damos al cuerpo por orden consciente, anticonsciente, subconsciente y que terminan transformándose en enfermedades, dolencias, problemas a largo plazo, incurables, incluso que puede llegar a una muerte trágica, sin ninguna necesidad de dañar el cuerpo de esa forma, basado en miedos, basado en las emociones de nuestro cuerpo y cómo se representan. Sí, el miedo tiene un aspecto positivo y tiene un aspecto negativo. La gente siempre piensa que el miedo es algo malo y uno se da cuenta que no necesariamente. Empecemos por el concepto, que es la sensación de angustia por algo real o imaginario, es la desconfianza de algo contrario a lo que queremos. Como aspecto positivo, escapar de los peligros, adaptación, respuesta adaptativa full. Gracias al miedo estamos hoy aquí, gracias a la adaptación que en gran parte tenemos por el miedo a la extinción, el miedo a la enfermedad. Entonces, esas respuestas de huida, de agresividad, cada persona responde diferente ante el miedo y eso en parte es un mecanismo de protección que si lo sabemos usar, va a jugar de forma positiva. Pues en las herramientas de conciencia, el miedo se considera un implante distractor. Y los implantes distractores son básicamente como la Matrix te dijo que todo debía ser y donde te alejan de una potencia. Entonces, por el miedo a, muchas cosas no han sucedido, muchas vidas se han acabado, muchas relaciones se han acabado, mucha gente no ha logrado su mayor potencial, muchos cuerpos se han degenerado de mil y un formas. El cuerpo se va dañando basada en el miedo, en sentir miedo, en vivir sintiendo miedo. Sí, muchas personas se cohíben de hacer lo que realmente les gusta y en muchas ocasiones el miedo, cuando ya no es adaptación, es fobia. Entonces encontramos personas que le tienen miedo a la sangre, miedo a los ratones, miedo a las agujas. Y detrás de esto hay muchos aspectos que no son de ellas. Y esto, pues Maggie sabe mucho del tema. Bueno, en mi caso particular, yo tengo ornitofobia, que es fobia a las aves. Yo detesto las aves. A mí no me gustan para nada. Sueño con aves. Sueño que me persiguen las gallinas, bueno. No. Y yo no puedo ver ni siquiera pajaritos, que a la gente le encantan los pajaritos y le parecen divinos. No, a mí no me gustan. Pero más allá de todo el tema de una fobia o de cómo se puede ver una fobia o del porqué de una fobia, muchas cosas empiezan desde el vientre de tu mamá. Todo lo que estuviste percibiendo cuando tu mamá estaba embarazada. Muchas cosas vienen, depende de sus creencias, de otras vidas. Hay muchas como corrientes energéticas que hablan de todo el tema de otras vidas, de la reencarnación y de los pactos, promesas, votos y juramentos que hay de traerte algo de es que tengo que volver a vivir esto, es que tengo que pagar y todo este tema que a mí me parece horroroso del inconsciente colectivo, que es el karma. O sea, a mí ese tema del karma me la limpio con el karma. A mí me parece fatal porque siento que el karma
le da mucha fuerza a los pactos, promesas, votos y juramentos. Es que yo hice esto y viene esto y no sé qué. Para mí no tiene mucho sentido, pero en cada encarnación o en la encarnación, para todo está el cuerpo. Y nuestros cuerpos son la llave para experimentar esta realidad. Y cuando estamos tan pegados a todo lo que nos dijeron que tenía que ser y cómo debía ser, eh, que les digo que es como todo lo que se va creando en, en el vientre de tu mamá, cuando estás de los 0 a los 6 años, de los 0 a los 8 años, de los 0 a los 14 años, y como todo donde se crea este cerebro, sí, como este cerebro del adulto del hoy está basado en el niño y en el bebé. Y hay muchos escritores, hay muchos temas basados en cómo se reflejan los miedos en nuestro cuerpo. Bueno, pero antes de pasar a eso, quería hablar un poquito del tema, digamos, médico. Hay muchos mecanismos que están implicados en el miedo y hay estructuras como tal, cerebrales y neuronales, neurológicas, que van a jugar un papel súper importante. Está el complejo amigdalino, que está incluso asociado con patologías como la esquizofrenia, que hay que ver el por qué se despertó la esquizofrenia y también ahorita de pronto Maggie nos ayuda acá un poquito. El hipocampo que se relaciona con el tema de la memoria y hablamos también de la memoria del miedo, que son conexiones entre el hipocampo y la amígdala. ¿Por qué? Porque cuando uno recuerda una experiencia negativa, trae esa emoción a presente y puede ser que lo que trajo consigo no sea positivo. Entonces, pues hay que tener cuidado también con esa memoria del miedo y si la traemos o no a colación. El giro cinculado que va hacia la corteza prefrontal, esta se activa mucho en temas de conflicto. El olfato, el bulbo olfatorio, el lóbulo piriforme, todo esto también, el olfato, no sé si recuerdan alguna mala experiencia, hay algún olor que está implicado muchas veces y eso quedó en la memoria por siempre. Y esto lo sabe el tema del marketing. Ellos, por ejemplo, utilizan todo el diseño de experiencia, Maggie, que es diseñadora, para que el olfato traiga recuerdos. Y así como positivos, trae recuerdos negativos. También el tema del área septal, que aunque está involucrado también con el tema del orgasmo, del sexo, y parece que en las mujeres está aumentado y en los hombres no. Por eso el de nosotras de pronto es más fuerte o más largo, también está implicado en el tema del miedo. No hay como tal una definición exacta de todas las estructuras, parece que son 15, 20, 30, pero lo que sí se sabe es que al parecer son estas y que hay hormonas implicadas como el cortisol y como la adrenalina, que el cortisol sabemos que está muy relacionado con el tema del estrés y la adrenalina con todo el tema de lucha o huida, que dependiendo cómo se utilice nos va a funcionar positivo o negativamente. Cuando les hablaba del tema de los implantes distractores, de las cosas que te limitan y te mantienen como pegado a la Matrix y te distraen de una potencia, los implantes distractores te distraen de una potencia y de lo grandioso que puede ser algo. El miedo fue creado básicamente al inicio de la evolución para mantenernos a salvo. Nosotros teníamos peligros reales para preservar la especie. La cosa es que hoy día esos peligros ya, o sea, nadie, casi nadie o muy poca gente o la gente de ciudad no vive, un león no lo va a cazar, no estás huyendo todo el tiempo para preservar pues tu tribu, tus crías, no estás explorando el entorno a ver si te envenenas o no, pero esas mismas sensaciones se quedaron marcadas en las respuestas de estrés y una persona cuando se está imaginando una situación catastrófica en su mente, cuando está trayendo, no sé, que tengo alguna deudas, problemas de dinero, la sensación que estás teniendo en tu cuerpo está activando Real. las mismas sensaciones de como si un león te fuera a tragar y estás todo el tiempo activando la respuesta de estrés en tu cuerpo y los canales neuronales están como... Podríamos hablar un poquito más de eso, Tati, de todo lo de los canales neuronales y cómo es que tu cuerpo se devuelve pues a la prehistoria, no morir en el intento de existir, pero al día de hoy que ya no tenemos ninguna de ese tipo de situaciones, igual estamos en un constante cortisol, a pico, etcétera.
de miedos que básicamente puede que nunca sucedan. La mayoría de cosas que pensamos no suceden, de hecho. Sí, pues ¿qué pasa? Que por eso el cerebro no distingue entre lo que es real de lo que no. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con los pensamientos. Entonces, pues efectivamente hay como un rompecabezas en las neuronas que va a actuar de determinadamente según lo que lo esté moviendo. Entonces, pues esas fibras que se están comunicando van a mandar distintas señales, que puede ser de lucha o huida, y si no puede huir, ahí vemos una hiperventilación, un ataque de pánico, todas estas cosas que pues realmente es mal manejo. Y pues el estrés puede ser agudo, que es como de un momento a otro, como me avisaron que vas a tener un quiz, así, en la clase. Como puede ser crónico, que es el que vivimos los bogotanos todos los días en el trancón. Entonces uno decide cómo lo maneja, ay, no, es que me toca. No, pues yo realmente lo que empecé a hacer poco a poco fue, ay, no, pues me tomo un tinto o algo mientras pasa el tráfico y ya, y disfruto de esa hora y así me voy en media hora, 15 minutos a mi casa. Entonces también está como racionalizar esos comportamientos frente al estrés y frente al cortisol, cómo es que se va liberando. Em, con respecto a todo este tema, podemos practicar ciertos ejercicios a la hora de actuar. Porque ahorita, en este momento, en términos médicos, estamos yendo a casos extremos, o bueno, ni siquiera extremos, porque siento que hoy día nada más normal que los ataques de pánico, la depresión, la ansiedad, y eso es literalmente vivir en futuros catastróficos, ¿verdad? O en pasados catastróficos, o qué sé yo, percepción. Hay muchos temas más de incluso percepción de entidades, pero si lo vemos como biológicamente, no nos salimos de los temas clínicos, es también como en cada momento un ejemplo para la gente que tiene un negocio, la gente que quiere vender un producto, es conectar con el cuerpo y literal sentir, pueden hacerlo en este momento, como respirar y traer algún miedo y ver dónde sienten, dónde se alberga ese miedo. Donde tú decías que exactamente se alberga en el cuerpo, me dijiste ahorita, en el estómago y Ah, bueno, pues, pues cada persona lo va a sentir diferente. Entonces, hay personas que les da diarrea, hay personas que lo sienten en el estómago, en el pecho. Entonces decimos muchas veces que el estómago es el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque él también siente lo mismo el pecho. Entonces, una persona con un ataque de pánico usualmente siente que se le cierra el mundo y que le aprietan el pecho. Hay un síndrome que me acabo de acordar de él, que es el síndrome del corazón roto. No sé si lo has escuchado. sí, sí. Entonces, ese se activa por temas emocionales. Puede ser una ruptura amorosa, puede ser un duelo por el que esté pasando la persona, puede ser algo emocional que te va a traer manifestaciones clínicas y Físico. resulta que es algo psicológico. Entonces, cuando uno toma, digamos, el electrocardiograma y sale normal, uno le pregunta, ay, disculpe, ¿ha fallecido alguien cercano? ¿Rompió con su pareja? ¿Qué fue lo que pasó? Lastimosamente eso se hace después debería ser antes. Pero pues hay muchas manifestaciones y hay muchas enfermedades asociadas al miedo, como por ejemplo el colon irritable, que es el miedo a relajarse. Ujú. Entonces, digamos, en la medicina tradicional que te dicen, ay no, deje las grasas, deje las gaseosas, cuidado con las harinas. Obviamente todo esto es bueno, pero también tiene una razón y es el miedo. En el momento en el que tú aprendes a controlar tus emociones, muchas enfermedades no van a aparecer. Aquello de que les decía es porque así como muchas personas lo sienten en su pecho, en el estómago, es aprender a ubicar es un ejercicio muy poderoso que pueden hacer, ubicar el miedo en el cuerpo. El momento en que yo lo siento mucho en la boca del estómago y es expandir esa sensación. ¿Cómo se expande? Literal, solamente relájate y sientes como energéticamente puedes expandir por el resto del cuerpo, por el espacio en el que estás y por incluso por el planeta entero, expandir ese miedo, porque en el momento en que nosotros nos expandimos y bajamos barreras, muchas cosas empiezan a disipar, porque entre más contraídos estemos, es como ser un blanco, o sea, literalmente es como un blanco para una serie de eventos desafortunados, o sea, básicamente cuando estamos en contracción, en estrés, con las barreras arriba, es ponerte un target, un punto rojo en la espalda para que
cualquier evento desafortunado llegue. Entonces, cuando empieces a sentir miedos básicos, cuando empieces a tener miedo a vender, miedo a hablar, en diseño humano se habla mucho de, en los perfiles, si no estoy mal, en el 5 en el perfil, los que tienen un 5 en su perfil, es el miedo a decepcionar. Y hay personas que tenemos miedo a decepcionar y ya sea con un no, ya sea con un no quiero, ya sea con una verdad incómoda, ese miedo a decepcionar se siente en el cuerpo. Y es como volver al cuerpo, sentir el cuerpo y expandir esa sensación. Porque el miedo inmediatamente te lleva a tu cabeza y te desconecta del cuerpo. Y realmente la experiencia, o sea, el cuerpo está pagando lo que la mente está haciendo, pero el cuerpo sí está guardando en sus memorias, en sus células, en su ADN, todo lo que estás sintiendo, todo lo que estás percibiendo y se empieza como a crear estas contracciones que pueden detonar en una enfermedad. Acá hay algo muy importante y es el tema del escape. Entonces, hay personas, eso depende de cada persona, pero hay personas cuya respuesta ante el miedo o el estrés es huir. Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, el alcoholismo. Entonces, hay personas que no quieren afrontar la realidad, no quieren que les vuelvan a hacer daño y se refugian en el alcohol o se refugian en las drogas. Entonces, o hiperventilan o se desmayan, porque incluso hay síncopes, hay lipotimias relacionadas con el miedo, que uno pregunta, bueno, ¿qué pasó? No es que iba a presentar un parcial, no es que iba a exponer. Entonces también el cuerpo intenta defenderse de cierta forma de esa situación que no le gusta. Y en temas espirituales, por ejemplo, pasa el desdoblamiento. Hay personas que se desdoblan sin querer y es con ocasión del miedo. Sabes, tú hablas ahí y a mí me pasó algo muy particular que hoy día me da risa, pero es una mezcla de todo, es una mezcla de entregarle el poder a otros, es una mezcla de juepucha, yo hubiese tenido herramientas de conciencia pragmática hace 5 6 7 8 9 10 años, la vida sería otra. Y fue que había y también es como estar a la merced en qué situaciones te estás poniendo, porque cuando yo empecé con estos temas de crecimiento personal tenía como 17 años y ya era muy consciente a los 22 21 20 que todo era responsabilidad tuya, así que eras como tú el creador de tu vida. Pero cuando tuve esta clase, tenía una clase que era como el coco, este profesor, recuerdo que era un payasillo, pero lo veíamos así como lo más malo que había. Y yo, o sea, hoy día digo como, no sé si era más pato él o yo por comerle cuento a él. Era más pata yo por comerle cuento a él. Y el tipo nos metió todo entre todos, o sea, el miedo empieza a ser colectivo. O sea, él empezó con su actitud horrorosa y todo el mundo empezó con ese miedo. Y yo siempre era muy buena hablando en público, siempre era muy buena exponiendo, no tenía miedo, o sea, era como más el miedo que percibía de los otros que el mío. Bueno, tengo mi clase, tengo mi exposición y aunque mi proyecto era muy bueno, yo recuerdo pararme enfrente de todo el mundo y así como en las películas ver que el salón era enorme, cuando era un salón de la Tadeo del módulo 7A. No era tan grande, era grande pero no era tan Sí, grande. pero tan grande. Y yo siento como mi garganta hace como y me quedo sin voz. Y hoy Uy, día trabajando todo el tema de la voz, de la imagen, hay una clase fantástica de Access Consciousness que se llama La voz correcta para ti y yo digo, increíble lo que uno se apaga por otros. Increíble también ser tú tan, como diríamos en Colombia, tan paila que lo que creas en el fashion industry está muy marcado esto de este tema de superioridad basado en hacer sentir a los otros como una mosquita chiquita, insignificante, en vez de empoderar, porque tú estás creando, o sea, tus estudiantes son tus clientes y tú estás creando negocios. O sea, básicamente deberías empoderar pues a un estudiante, porque es el estudiante de hoy, es el negocio del mañana, es el empresario del mañana, ¿no? Pero por lo contrario, que es como que este tema de que entre más puño y pata, entonces, pero recuerdo muchísimo ese tema de sentir, yo creo que ha sido la vez que más miedo físico he sentido y me quedé sin voz, no me salía la voz, o sea, literal. no tenaz, es que el tema de las cuerdas vocales, no sé si les ha pasado que, no sé, una gripa, una amigdalitis y se quedan sin voz. Y pues esto resulta, pues por muchas cosas, puede ser una bacteria, puede ser un virus, pero cuando no son estas cosas, a veces es miedo a hablar, miedo a no contar las cosas.
Entonces yo me he quedado sin voz 2 veces en mi vida y han sido 2 veces en las que tenía que haber dicho cosas que no dije. Entonces el cuerpo de una u otra forma explota y dice, pónganme atención porque si no me estás poniendo atención me voy a enfermar. Y hay muchas enfermedades psicosomáticas y ahí también está un tema de biodescodificación muy bonito. De algunas enfermedades uno no puede generalizar, pero sí es importante tener presente qué sintió la persona, desde qué momento le duele. Entonces, por ejemplo, con todo el tema de infecciones urinarias, obviamente hay que instruir en cómo limpiarse, etcétera, la higiene, pero también en el tema de, listo, tu primera infección urinaria a los cuántos años fue, no a los 15 años. Y recuerdas cómo te sentías, no, me empecé con mi primer novio, no, es que no sé qué, ah, bueno, ahí está el miedo, ahí está la emoción. Y eso casi nunca se hace. Acá tengo algo y es todo lo que apoya tu identidad. Entonces, en muchos casos, la gente, las personas queremos tener una imagen ante el mundo y el tener miedo, el tener implantes distractores, o sea, el miedo de, no, es que yo no sé hablar en público, es que yo no quiero mostrarme de tal forma, me da miedo hacer tal cosa. Así que mantengamos nuestra identidad chiquita, patética y limitada. Literalmente, utilizamos los implantes distractores para sostener nuestra identidad chiquita, patética y limitada y excusarlo es que siento, es que me sentí. Y cuando nos quedamos en es que se sentí, ahí te quedaste. Cuando te quedas en esta gama de pensamientos, sentimientos y emociones, que ese es como un bajo armónico humano, Y la ahí te víctima. quedaste. Ahí te quedaste. En sentimientos, pensamientos y emociones se te fue la vida. Porque No, y realmente el rol de víctima. ujú. Está en el percibir, saber ser y recibir la grandeza de un ser infinito y limitado. Pero la Matrix son sentimientos, pensamientos y emociones. Y ahí nos quedamos atascados. Ahí, Aparte, no, sigue, sigue. todo lo que tú temes se vuelve realidad. Así no sea real físicamente, en tu mente es tan real que tu cuerpo cree que está pasando. Sí, total. Yo hablaba que día con un amigo que, bueno, con un conocido, que practicaba paracaidismo, parapentismo es la cosa. Y él me decía que hay muchas maniobras que él primero se las imagina en la cabeza y luego sí las realiza. Entonces, pues uno ve acá un poquito de PNL, de programación neurolingüística, pero también del poder de la mente. Si lo puede hacer en la mente, lo puede hacer en la vida real. Ahí también quería traer a colación un tema de emociones y sentimientos, como para que todos hablemos del mismo lenguaje. La emoción suele ser fugaz, entonces la risa, no sé, el sentirme, digamos, el susto, pero ya la fobia, ya el miedo, ya es un sentimiento que perdura en el tiempo y está en ti que pase de esa emoción a ese sentimiento. Y también el tema del pensamiento. Entonces, en el pensamiento, que es uno, hay ideas, implantes, como diría mi amiga, que tú decides cuáles pones y cuáles no. Tenemos muchos pensamientos al día. O bueno, tenemos un pensamiento lleno de múltiples ideas en el día, pero está en ti mirar qué pones allí y de quién te rodeas y a quién escuchas. Porque si es una persona que se está quejando todo el tiempo, va a bajar tu frecuencia vibracional. Yo no me quería poner tan energética, pero bueno, que va a ver que, No lo que va puedes a llegar, evitar. si no lo puedo evitar, que va a llegar, va a ser que haya un bajón de defensas y la enfermedad tarde o temprano te va a llegar, tanto a ti como a esa otra persona. Y si uno se pone a pensar muchas veces en muchas bajas de defensas, ¿qué pasaba? ¿Qué estaba pasando en tu vida en ese momento? Que salió tal enfermedad, que empezó tal condición o que hubo tal suceso, está acompañado de una serie de eventos, quizás no tan divertidos, de un alto estrés, y con el estrés se te bajaron las defensas y ahí entró y el Lo cuerpo que, empieza a hablar, el cuerpo habla, o sea, todo lo que muestra el cuerpo literalmente es, o sea, ya cuando está manifestado en el cuerpo, para mí es como, no, ya hubo 1000 red flags que yo no escuché para que ya esté aquí. O sea, y eso lo habla, creo que si no estoy mal, es Joe Dispensa con todo este tema de lo que él habla
de esa cosa que es del corazón, de lo que conecta al todo. No, no recuerdo cómo es lo que habla Joe Dispenza, de lo que expandes del corazón y la energía como del aura. Miren, no me acuerdo lo que dice Joe Dispenza, pero él dice eso, que ya cuando llegó al cuerpo es porque ya pasó todas las capas energéticas y ya se manifestó acá. Y hay otros temas también que son de otras vidas. Hay el doctor Brian Weiss, que fue el psiquiatra del Mount Sinai de Miami. Es muy famoso porque él tiene este método de terapia regresiva. Brutal. Y él tiene unos libros fantásticos que se llaman Muchas vidas, muchos maestros y muchos cuerpos, una sola alma. Y hablan de eso, de muchas enfermedades, muchas fobias que no vienen de esta vida, sino que vienen de otras vidas. Muchos problemas físicos, básicamente, de nacimiento incluso. Y también quería, acá tengo el libro que les recomiendo mucho, que es de los primeros libros que leí de este tema, que se llama Usted puede sanar su vida, de Luis El Hay. Y ahí en el capítulo 15 está la lista y la lista de enfermedades, del por qué, ¿no? Muchas veces no, hay herramientas energéticas para no quedarnos en. O sea, hay herramientas súper divertidas, la biodescodificación, las constelaciones familiares, los registros akáshicos, pero muchísimas de estas cosas nos dejan ahí como, no, es que pasó esto y nos dejan en ese loop de es que ahí estoy. Pero hay herramientas de conciencia pragmática que simplemente nos permiten traer esa energía, hacerlo así no sea consciente y simplemente se limpió y ya fue. Pero a mí me encanta siempre que tengo cualquier cosa o que alguien tiene cualquier cosa, yo me voy al diccionario de enfermedades porque literalmente es como, o sea, tienen toda la razón. Y voy a hablar de las cosas que pueden ser miedo en el cuerpo. El aborto espontáneo puede ser miedo, los abscesos son miedo del futuro, el no ahora y el más adelante. La acidez estomacal es miedo y miedo paralizante. La amnesia es miedo, huida de la vida e incapacidad de autodefenderse. La apendicitis es miedo, miedo de la vida y del fluir, el fluir del bien en la vida está bloqueado. El apetito excesivo es miedo, necesidad de protección y actitud de juzgar las emociones. Y la pérdida del apetito también es miedo, pero la protección de sí mismo y la falta de confianza en la vida. El asma en los bebés es miedo a la vida, alguien que no quiere estar aquí. Los problemas de cadera es miedo de tomar decisiones importantes y no hay hacia dónde avanzar. La calvicie es miedo, tensión, intento de controlarlo todo, falta de confianza en el proceso de la vida. Los mareos en el carro es miedo, servidumbre y sensación de estar atrapado. El coma, entrar en estado de coma es miedo e intento de escapar de algo o de alguien. Porque esto parte de lo que les decía acá, que en situaciones de miedo el cuerpo se desconecta, se desconecta, o sea, te desconectas tú de tu cuerpo. El coma puede ser una situación así, ¿no? El shock es tan fuerte, la situación es tan fuerte que simplemente es como, chao. La narcolepsia también, que es las personas que se quedan dormidas de un momento El a otro. esbón, O la el presión. esbón. Gordo, no te vas a meter, no te vas a meter. Eh, la enuresis, no tengo ni idea que sea eso, pero es miedo de uno de los progenitores, en especial del padre. Los Son las personas eructos, que se orinan, la incontinencia ah, nocturna. el miedo, en los eructos es miedo y alguien que se traga con demasiada rapidez la vida. Todo lo que queda en la parte baja es miedo a quedarse sin dinero o falta de apoyo financiero. Gordo, por favor. La esterilidad, miedo y resistencia ante el proceso de la vida o falta de necesidad de tener la experiencia de la maternidad. Bueno, ahí nos podemos quedar. Ese libro es el de Usted puede sanar su vida de Luis El Hay. De Luis El Hay. Y habla de cuando a mí me pasa algo, yo entro ahí a ver qué es lo que me pasa en el cuerpo. Y algo que quería que Tati que yo hablara es básicamente en una situación de miedo controlable, o que tú digas como, bueno, no, no me quiero comer más este cuento, Bond, es el embodiment o el encuerpar una situación. Entonces es como en el momento en que yo tenga que hablar en público y tenga miedo,
pensaría yo en el mejor speaker, un speaker que me encante, alguien que no tiene miedo a hablar o alguien que igual la rompe así sea con miedo. Y me sentiría yo en esa persona, jalaría yo la energía de esa persona para el momento en que requiero encarnar, de personas seguras, de personas confiadas, de personas que están un pasito más allá de donde yo quiero estar, jalaría esa energía. Tomaría un segundo, cerraría mis ojos, respiraría, sentiría los latidos de mi corazón y jalaría la energía de personas que están haciendo lo que yo requiero hacer en ese momento. Y puede ser un tip para eso de hacerlo, así sea con miedo, pero hacerlo. Porque también detrás del miedo les digo que está la potencia y en el momento en que uno atraviesa el miedo, magia sucede. ¿Cuánta magia no ha sucedido en el momento en que se lanzaron a que algo sucediera? Así fuera con miedo. Hay que arriesgarse. Aquí estamos. ¿Algo más, Tati? Pues de pronto les quería hablar de, en general, hay que, hay que abordar como las cosas desde muchas órbitas, por decirlo así. Entonces, digamos, te duele la cabeza. Entonces, no es como, ay, no, el acetaminofén. No, o sea, o el paracetamol, como les digan en sus países. Porque puede ser que no hayas bebido suficiente agua, puede ser que estés necesitando azúcar, puede ser que te está molestando algún oído y sea una otitis, puede ser que necesitas cambio de gafas, El cuello. puede ser, sí, cuando pues por ejemplo, la miopía tiende a dar dolor acá arriba de los hombros. Puede ser que estás sintiendo algo que no es tuyo. No sé si quieras hablar un poquito ahí de eso. Puede ser, o sea, tantas cosas que pueden ser que, digamos, la más fácil es la pastilla, es la pasta, como decimos acá, pero no necesariamente es así. Entonces, no sé, no dormí suficiente, pues tomo una siesta, a ver si de pronto después de la siesta me pasa el dolor de cabeza. Entonces, es como racionalizar un poco también lo que nos dice el cuerpo, bueno, ¿por qué? Y luego ya de pronto nos vamos a un diccionario en mi caso de biodescodificación de, bueno, ¿será miedo? ¿Será, qué más? ¿Rencor? ¿Será otras Ya. cosas que generan emociones? La ira, por ejemplo, la ira en biodescodificación se ve mucho en la gastritis, en la pirosis, en ese ardor en el estómago. Entonces hay que mirar, entonces es una persona que, digamos, no come a horas, o es una persona que se la pasa comiendo picante, o es una persona que se la pasa tomando agua con bicarbonato, o es una persona que vive gruñona todo el día. Ah, bueno, si vive gruñona todo el día es por algo. Déjalo, mi Maggie. No, es que pues, él es capaz de terminar la reunión. Acá sale la opción de finalizar la reunión. Me he cambiado claves, entonces no lo dejo acostarse ahí. Lo que tú decías de que uno puede estar también percibiendo otros cuerpos, sanando a otros cuerpos, una herramienta muy buena es a quién le pertenece esto. Tengo un dolor de tal cosa, si sea un dolor de dedo, me empezó un dolor de cabeza, eh, o estoy sintiendo ansiedad o tristeza. Es como, ok, tú ya lo sientes y te comiste el cuento de que es tuyo, pero el 99.9% de lo que percibimos no es nuestro. Lo podemos ver en Access Consciousness, lo podemos ver en diseño humano, el por qué, podemos entrar en estos temas más adelante o en otros espacios, pero es decir, ¿a quién le pertenece esto? Y lo devuelvo con partículas de conciencia a su lugar de origen y empezar así. La herramienta de a quién le pertenece esto la puedes empezar a usar por 3 días y empezar a ver qué te pasa. Todo. Tengo esta idea, ¿a quién le pertenece esto? Tengo este dolor, ¿a quién le pertenece eso? Tengo cansancio, ¿a quién le pertenece esto? Tengo este pensamiento obsesivo, ¿a quién le pertenece esto? Lo devuelvo con partículas de conciencia a su lugar de origen. Katy, te fuiste un poquito. ¿Qué? ¿Me ¿Ya? escuchas? Sí, ya. Sí. El tema de la eyaculación precoz. Entonces, en la eyaculación precoz hay muchas cosas, hay que mirar que todo fisiológicamente funcione bien y demás, pero también hay que mirar si es una persona insegura, si es una persona con miedo a la relación sexual, si es una persona que sufrió de alguna violación, acceso carnal abusivo, violento, lo que sea, o qué pasó en esa persona, porque muchas veces son inseguridades y las inseguridades son miedos. Entonces, pues este es otro ejemplo de cómo impacta negativamente el miedo a la persona, al punto que hace que las cosas no funcionen bien. Así es. Así es. Tati,
Muchísimas gracias. Tenemos un otro asistente. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos. Para mí es súper enriquecedor cualquier charla contigo de Oh, cualquier tema. igualmente, amiga. Nos vamos a estar viendo los miércoles por acá. Vamos a estar teniendo sesiones privadas, vamos a estar teniendo cursos. Así que también queremos escuchar de qué temas quieren que hablemos, qué les está pasando en su vida en este momento, si quisieran compartirlo, así sea anónimamente. Nuestros Instagram, tu Instagram, de tu Instagram. Estrafalaria 22, aprovecho para decirles que en 8 días hablaremos de la ira. Entonces, si conocen a una persona que sufra de ira, que sea iracunda, pues ya saben que cordialmente invitada. No le digan por qué, pero nosotros sabemos por qué va a estar acá. Gracias por estar acá, gracias por vernos. ¿Quién más quiere venir a jugar? Y nos vemos en el próximo. Mis redes sociales son Margarita Cucaita F o The Magic Wellness. Así que nos vemos.